¿Te has puesto a observar a tu alrededor? ¿Qué notas? ¿Cómo es el entorno en donde vives? Sería genial que salieras por primera vez de tu casa para ver lo que pasa en tu entorno. ¿Es bello lo que ves? No hablo de los chavos y chavas guapos de la calle, sino del ambiente que te rodea. Respira profundamente. ¿Es un aire puro lo que inhalas? Tal vez no, ¿cierto? Puede que ese aire no sea limpio. Probablemente sea un aire contaminado, sucio, lleno de sustancias tóxicas que dañan fuertemente tu salud. Tal vez vas a morir. Tal vez no sea tan drástico. Nosotros te daremos la respuesta a eso. Aquí te hablaremos un poco sobre la contaminación del aire. Te prometo que será breve. No te aburrirás. Comencemos. El antes en nuestra comunidad. El antes de la comunidad. Remontémonos un poco al pasado. Antes de 1910, año en que estalló la Revolución Mexicana. Piensa en ese lugar lleno de tranvías, sombreros ridículos y gente muy afrancesada. El aire más puro. Lleno de tranvías, ferrocarriles de vapor. Está bien. Tal vez esa no sea la época indicada. Tal vez el México de la Reforma, o la provincia de la Nueva Vizcaya, o la época de la Conquista. O unos 20.000 años donde el humano no estaba en estas tierras aún. Bueno, lo que quiero decir es que el humano ha cambiado el medio ambiente. Piensa en ese momento en que el aire era sumamente puro, sin algún contaminante causado por el hombre. Hermoso, ¿no crees? Pero bueno, regresemos a la época actual. ¿Qué tanto ha afectado la contaminación del aire a nuestra bella ciudad? El hoy en nuestra comunidad. Ahora bien, ¿cómo se encuentra hoy el aire de Chihuahua? Desde la revolución industrial, y más aún en las últimas 2 décadas, el desarrollo económico e industrial generado provocó una fuerte emisión de gases y partículas tóxicas al aire. Para medir esto, el personal del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, o sea el CIMAV, propone establecer una red manual que analice dichos contaminantes en la capital del estado de Chihuahua. De esta manera, se podrá determinar la concentración de metales pesados en el aire. El propósito de esto es generar una base de datos que pueda emplearse en estudios epidemiológicos e identificar aquellas partículas que causan las enfermedades. El monitoreo de contaminantes atmosféricos resulta básico para establecer programas y normas de control en la calidad del aire, a fin de evitar problemas de salud. A continuación, les presentaremos los datos que nos muestra este estudio consultado el 3 de marzo del 2016. Nuestra contaminación es moderada, pues digamos que no andamos tan mal, pero aún así tenemos contaminación presente en nuestra entidad. Causas. Causas. Para empezar a comprender mejor esto, definamos lo que es un contaminante. Es una sustancia que se encuentra en un medio al cual no pertenece o que le hace a niveles que pueden causar efectos adversos para la salud o el medio ambiente. Ahora bien, los contaminantes se clasifican en naturales y antropogénicos. ¿Qué es la contaminación natural? La contaminación natural trata básicamente en la contaminación que ésta provoca por agentes y por partículas naturales. Dicho de otra manera, la contaminación natural es la contaminación que está provocada por diversos y varios integrantes de la naturaleza. Pongamos un ejemplo. Podemos decir que esta clase de contaminación está producida por algunos materiales diluidos en el agua, cuando los seres vivos pasan por diferentes zonas, también por los restos de animales y vegetales. Además, también suele estar provocado por distintos minerales que se encuentran cerca de la superficie acuática. Entre las causas más frecuentes de este tipo de contaminación encontramos los terremotos, los huracanes e incluso los volcanes.
entre otros fenómenos atmosféricos. Evidentemente, hay distintas maneras de crear o desarrollar materia contaminante de forma natural. Un claro ejemplo podría ser los huracanes, que van transportando algunos elementos y partículas, las cuales son arrojadas en zonas que provocan en un futuro contaminación, como puede ser en zonas de agua o en el aire, aunque en el caso del aire es más frecuente que esté contaminado por las partículas que liberan los volcanes. Algunos ejemplos de contaminantes naturales son la erosión del suelo, la cual produce el polvo que el viento incluye en la atmósfera. El polvo produce la impureza en el ambiente, la disminución de la luz y el efecto de diverso sobre la fauna, flora y el hombre. Los humos que provienen de los incendios naturales, por ejemplo, de bosques, producen dióxido de carbono. Los humos y gases de volcanes que arrojan cenizas, dióxido de azufre, ácido clorhídrico, ácido sulfídrico, etc. Plantas en putrefacción que producen sulfato de hidrógeno. Gas metano, proveniente de la digestión del ganado. Las descargas eléctricas que producen óxido de nitrógeno. Polen. El polen, compuesto por azúcares, hidratos, proteínas y otras sustancias, es arrastrado por las corrientes de aire. Pulverización de agua de mar, formada por el calor que se hace en nubes blancas de cloruro de sodio y más de 10 sustancias más. Mercurio en estado gaseoso, liberado principalmente de rocas y cuevas, siendo un contaminante muy tóxico. Gas natural, desprendido igualmente de las rocas. Contaminantes antropogénicos. Estos son producidos por el hombre en actividades como mineras, agropecuarias, artesanales y domésticas, y es más grave por su naturaleza y la gran variedad de contaminantes que genera. Los trabajos agrícolas producen fertilizantes y restos orgánicos de animales y plantas. La contaminación antropogénica puede dividirse en dos tipos, dependiendo del carácter de la emisión: emisión controlada y emisión accidental. La primera se produce obedeciendo las leyes establecidas bajo la supervisión de especialistas y personal calificado. Y la segunda ocurre cuando se producen catástrofes accidentales en la industria que no son controladas en instalaciones industriales. Los principales contaminantes antropogénicos son el monóxido de carbono. El monóxido de carbono se produce como consecuencia de la combustión incompleta de combustibles a base de carbono, tales como la gasolina, el petróleo y la leña, y de productos naturales y sintéticos, como por ejemplo el humo de cigarrillos. Dióxido de carbono es el principal gas causante del efecto invernadero. Se origina a partir de la combustión de carbón y petróleo y gas natural. Clorofluorocarbonos son sustancias químicas que se utilizan en gran cantidad en la industria, en sistemas de refrigeración y aire acondicionado, y en la elaboración de bienes de consumo. Cuando estas sustancias se liberan en el ambiente, producen reacciones químicas que dan lugar a la reducción de la capa de ozono que protege la superficie de la Tierra de los rayos solares. Contaminantes atmosféricos peligrosos. Son compuestos químicos que afectan la salud y el medio ambiente. La emisión de estos proviene de fuentes tales como las fábricas de productos químicos, productos para limpieza en seco, imprentas y vehículos. Plomo. Es un metal de alta toxicidad que ocasiona una diversidad de trastornos y se encuentra principalmente en la gasolina, aunque el contenido de plomo en la gasolina se ha ido eliminando gradualmente, lo que ha reducido considerablemente la contaminación del aire. Ozono. Este gas es una variedad de oxígeno, que a diferencia de este, contiene 3 átomos de oxígeno en lugar de 2. Es un contaminante de alta toxicidad que afecta a la salud, produciendo irritación del tracto respiratorio, dolor en el pecho, dolor persistente, incapacidad para respirar profundamente y un aumento de la probabilidad de contraer infecciones pulmonares. Óxido de nitrógeno. Proviene de la combustión de la gasolina, el carbón y otros combustibles. Es uno de los principales causantes del smog y la lluvia ácida. El smog se produce por la reacción de los óxidos de nitrógeno con los compuestos orgánicos volátiles. Partículas.
En esta categoría se incluye todo tipo de materia sólida en suspensión en forma de humo, polvo y vapores. Las partículas de la atmósfera provienen de diversos orígenes, entre los cuales podemos mencionar la combustión del diésel en camiones y autobuses, los combustibles fósiles, la mezcla y aplicación de fertilizantes y agroquímicos, la construcción de caminos, la fabricación de acero, la actividad minera, la quema de rastrojos y malezas y las chimeneas del hogar y estufas de leña. Dióxido de azufre. Se produce por la combustión de carbón. También proviene de ciertos procesos industriales, tales como la fabricación de papel y fundición de metales. Al igual que los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre es uno de los principales causantes del smog y la lluvia ácida. Compuestos orgánicos volátiles. Son sustancias químicas orgánicas. Muchos de los compuestos orgánicos que utilizamos no se hallan en la naturaleza, sino que se obtienen sintéticamente. Los compuestos químicos volátiles emiten vapores con gran facilidad. Estos compuestos se emanan de, por ejemplo, la combustión de gasolina, leña y carbón, y gas natural también, y de solventes, pinturas y otros productos que utilizan en el hogar o en la industria. Efectos. El smog y sus consecuencias en el ambiente. El smog es una forma de contaminación ambiental que afecta al aire. Como tal, es una niebla mezclada con humo, sustancias contaminantes y partículas en suspensión, propias de ciudades o zonas de gran actividad industrial. El smog se origina como consecuencia de una combinación de factores: la presencia de sustancias contaminantes en el aire y sustancias anticiclónicas, que implican que las capas más bajas del aire y en consecuencia las más densas y pesadas se estanquen y que la niebla cargada de polución no se disipe durante un prolongado periodo de tiempo. Efectos del smog en el campo. Repercusiones en el proceso evolutivo de las plantas, impidiendo en muchos casos la fotosíntesis, con graves consecuencias para la purificación del aire que respiran los demás seres vivos del planeta. Disminución de la producción de plantas comestibles debido al mismo proceso comentado en el punto anterior, con los conocidos efectos en la alimentación de las especies que consumen, entre ellos el hombre. Efectos del smog en la salud humana. Los principales efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud van desde alteraciones de la función pulmonar, problemas cardíacos y otros síntomas y molestias, hasta un aumento del número de defunciones, de ingresos hospitalarios y de visitas a urgencias, especialmente por causas respiratorias y cardiovasculares. El efecto de la contaminación atmosférica mantiene una gradación, tanto en la gravedad de sus consecuencias como en la población a riesgo afectada. Así, a medida que los efectos son menos graves, el porcentaje de población afectada es mayor. En los últimos años ha habido un importante avance en el conocimiento y comprensión de los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud, proporcionando por un gran número de trabajos científicos en todo el mundo. Estos estudios han puesto de manifiesto la importancia de la calidad del aire en la salud de la población y han permitido identificar los principales mecanismos de acción por los cuales la exposición a contaminación atmosférica causa daños en la salud. En los últimos años ha habido un importante avance en el conocimiento y comprensión de los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud, proporcionado por un gran número de trabajos científicos en todo el mundo. Estos estudios han puesto de manifiesto la importancia de la calidad del aire en la salud de la población y han permitido identificar los principales mecanismos de acción por los cuales la exposición a contaminación atmosférica causa daños en la salud. Efectos en la salud de los principales contaminantes del aire. Óxido de nitrógeno. En concentraciones de corta duración, es un gas tóxico que causa una importante inflamación de las vías respiratorias. Estudios epidemiológicos han revelado que los síntomas de bronquitis en niños asmáticos con la exposición prolongada al óxido de nitrógeno. La disminución del desarrollo de la función pulmonar también se asocia con concentraciones de este gas. Dióxido de azufre. Los estudios indican que un porcentaje de las personas con asma experimenta cambios en la función pulmonar y síntomas respiratorios
tras periodos de exposición al dióxido de azufre de tan solo 10 minutos. El dióxido de azufre puede afectar al sistema respiratorio y las funciones pulmonares, y causa irritación ocular. La inflamación del sistema respiratorio provoca tos, secreción mucosa y agravamiento del asma y la bronquitis crónica. Asimismo, aumenta la propensión de las personas a contraer infecciones del sistema respiratorio. Los ingresos hospitalarios por cardiopatías y la mortalidad aumentan en los días en que los niveles de dióxido de azufre son más elevados. En combinación con el agua, el dióxido de azufre se convierte en ácido sulfúrico, que es el principal componente de la lluvia ácida. Ozono. El exceso de ozono en el aire puede producir efectos adversos de consideración en la salud humana. Puede causar problemas respiratorios, provocar asma, reducir la función pulmonar y originar enfermedades pulmonares. Actualmente se trata de uno de los contaminantes atmosféricos que más preocupan en todo el mundo. Diversos estudios han revelado que la mortalidad diaria y mortalidad por cardiopatías aumentan entre un 3 y un 4% respectivamente, con un aumento de la concentración de ozono. En general, podemos decir que todas estas sustancias causan un gran deterioro en las vías respiratorias del ser humano, llevándolo a tener infecciones y enfermedades graves, lo que puede dañar la vida de todas las personas que habitan este planeta. Legislación. Legislación. Los programas para mejorar la calidad del aire constituyen uno de los principales instrumentos desarrollados para revertir las tendencias del deterioro de la calidad del aire en las principales ciudades de México. La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente establece que las autoridades federales deben ejecutar programas de reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera, provenientes de las fuentes de la jurisdicción federal. Por ejemplo, la Semarnat, en coordinación con otras dependencias del gobierno federal, es responsable de implantar programas para disminuir las emisiones de las industrias de jurisdicción federal y de los vehículos automotores nuevos en planta. Asimismo, la ley indica que corresponde a las autoridades locales la elaboración de los programas para mejorar la calidad del aire